Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV en esta edición de viernes. Ya saben que nos gusta despedir la semana repasando la actualidad desde diferentes ámbitos, tratando diferentes temas y por supuesto desde diferentes puntos de vista. Hoy vamos a hablar de un tema importante, de un tema tan importante como es la educación, algo que en definitiva a todos alguna vez en la vida nos afecta, bien porque tengamos amigos, hijos o familiares estudiando o también porque por supuesto nos preocupa, ¿no?, cómo va la educación, porque ellos, los jóvenes de hoy en día, los estudiantes, van a ser los adultos del futuro y por supuesto nos preocupa su formación. De educación hemos hablado aquí en este programa, en este mismo plató, ya lo han visto a nivel nacional, con diputados, a nivel regional, con parlamentarios, y hoy vamos a hablar, pues vamos a conocer la situación de la educación en Málaga de primera mano, y qué mejor manera que hacerlo con la delegada de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía en Málaga, Mercedes García Paine. Mercedes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes también. Decía yo que queríamos conocer esa situación de la educación en la provincia de Málaga, y qué mejor que una delegada de Educación y Deportes comprometida, porque te vemos en muchísimos actos, también preocupada, te hemos visto en estos últimos tiempos por todo lo que está pasando, pero yo creo que el balance, si no tú ahora me corriges, es positivo, ¿no? Estamos ya inmersos en el segundo trimestre, un primer trimestre del curso escolar, pues que yo creo que podemos celebrar con éxito que ha finalizado bien. Poca gente, ¿no?, pues apostaba porque fuese todo bien, pero ¿cómo es el balance de lo que llevamos de curso, Mercedes? Pues como comentas, David, la verdad es que podemos decir que el primer trimestre ha sido muy satisfactorio. Pudimos acabar prácticamente con el 99% de los centros educativos abiertos, con muy pocas aulas confinadas, y realmente pues con la satisfacción de ver que el trabajo bien hecho pues que daba resultado. Y ahora pues nos encontramos ya inmersos en este segundo trimestre, con unos primeros días muy revueltos. Realmente, bueno, pues como esta tercera ola ha sido el reflejo, se ha visto en esas aulas, y hemos llegado a tener pues hasta 200 aulas confinadas. Pero es cierto que a día de hoy exactamente esta mañana, solamente hay 68 aulas confinadas de las 14.270 que tenemos en la provincia, solo 2 centros educativos, un CEIP que abrirá la semana próxima y una escuela infantil, y realmente son resultados muy esperanzadores y donde se puede ver pues que realmente los centros educativos son quizás los lugares más seguros para nuestros niños, sin duda alguna. Hablamos de 68 centros, pero hay que decir que son más de 1.200 los que tiene la provincia de Málaga, por lo tanto, en porcentaje, un porcentaje pequeño, por supuesto. Sí, sí, además no son 68 centros, sino son aulas y centros que repiten. A lo mejor tenemos 2 aulas confinadas porque tenemos infantil, entonces no llega. Quiero recordar que no son ni 50 centros los que hay afectado hoy en la provincia de Málaga, de los 1.209, y muchos de ellos, la gran mayoría, suele ser también por infantil, que como sabemos son aulas burbujas donde los niños no llevan la mascarilla porque son muy peques, y entonces la epidemiología decide mandar a casa, digamos, pues a ese protocolo de cumplir los 10 días de confinamiento, y por eso también pues perjudica un poco más, ¿no?, a las aulas, pero realmente las cifras, como decimos, son prácticamente insignificantes, y se puede ver que efectivamente pues los centros educativos pues son lugares seguros, ¿no?, como estábamos hablando. Tú lo has dicho, Mercedes, son lugares seguros. El consejero, el señor Imbroda, también pues lo repite a menudo, pero al margen de eso yo creo que los profesores, los alumnos, la comunidad educativa en general, yo creo que nos han dado una muy buena lección, ¿no? Yo creo que por supuesto es para estar orgulloso, ¿no?, como delegada. Sin duda, sin duda. Además es algo que intento trasladar siempre que puedo, en todas mis publicaciones, en todas mis visitas, en mis entrevistas. Estoy intentando estar cerca de ellos, les hago llegar siempre que puedo la gratitud a todos los equipos directivos, a todos los docentes, a la comunidad educativa en general, porque realmente también nos están dando grandes lecciones los niños, ¿no? Yo recuerdo una entrevista de inicio de curso que el titular fue: los niños nos darán lecciones a los adultos, y así ha sido, ¿no? Lo tenía claro, porque es verdad que llevo muchos años trabajando con los niños, y ese miedo que tenían las familias de pensar que no aguantarían la mascarilla, que no cumplirían las normas, no sé por qué yo tenía esa corazonada que iba a ocurrir, y bueno, afortunadamente ha sido así, ¿no? Y realmente la comunidad educativa, pues como dice, está haciendo un trabajo impecable, desde el coordinador COVID al coordinador sanitario, que está haciendo todos los docentes lo dicen, que magnífico trabajo, ese sanitario de enlace que responde dudas
medidas continuamente que están para tranquilizarnos, para hacernos ver, digamos, pues esa parte, porque no podemos olvidar que nosotros al final nos estamos ciñendo a las normas sanitarias y estamos intentando cumplir con nuestro deber, el derecho a la educación de nuestros niños, pero siempre basándonos en lo que nos dice salud. Entonces, bueno, que tengamos esa figura, ese referente sanitario, resolviéndonos todas las dudas que nos pueda surgir en cualquier momento, de lunes a domingo, en cualquier momento del día, la verdad es que es de agradecer, y eso ya pues se ve reflejado en la comunidad educativa, porque el coordinador COVID recibe esa, digamos, tranquilidad que traslada al equipo directivo, a su vez a las aulas, a los docentes, al resto de la comunidad educativa, a los padres, a las madres, en fin, la verdad es que se está haciendo un gran trabajo. ¿Cómo funciona, Mercedes, ya que hablamos de eso, cómo funciona exactamente el protocolo COVID en los colegios? No sé si hay algo genérico o en función del centro, del número de alumnos o de cómo funciona el centro, es diferente. Bueno, el protocolo, digamos, ellos tenían un protocolo que adaptar cada centro precisamente por esto, porque no es lo mismo pues una escuela infantil de 0 a 3 donde a lo mejor tienen 60 alumnos, pues que un instituto con 1.300 alumnos. Entonces, cada centro educativo tenía que adaptar según su número de aula, de alumnos, de docentes, pero realmente la norma es para todos igual. Tenemos que llevar las mascarillas, tenemos que desinfectarnos las manos la mayor vez posible, creo que son 5 las que está estipulada en el protocolo, la limpieza, que ha habido un refuerzo de personal de limpieza en todos los centros educativos, tanto en los CEIP por parte del ayuntamiento como en los IES por parte de delegación, y airear las aulas, 10 minutos entre clase y clase, en fin, hay una serie, digamos, de normas que luego el personal de riesgo laboral de delegación ha ido comprobando protocolo por protocolo, y si algún centro, bueno, pues tenía algún tipo de duda, pues se le resolvía también un poco en función, insisto, pues del número de aulas y de alumnos que hubiese en el centro educativo. Un curso muy difícil, entiendo, Mercedes, que ha habido que adaptarse. Yo creo que habrás notado mucho la diferencia, ¿no?, con respecto al primer año como delegada, y al segundo yo creo que habrá sido un abismo, ¿no? Bueno, el primer año, imaginaros, para mí era nuevo, entonces ya de por sí era el iniciar un curso, pero además iniciarlo como llevando en el cargo poco tiempo, pues realmente era una novedad y una dificultad importante. Este año para mí es como un segundo año nuevo, porque es, digamos, luchar contra todas esas necesidades que tiene la comunidad educativa naturalmente, añadido con una pandemia que además pues no sabíamos exactamente a lo que nos estábamos enfrentando, siempre pues con mucha prudencia, escuchando lo que nos decía Salud y tomando decisiones. Muchas veces nos acusaban, decían, es que están improvisando. No estábamos improvisando, nunca hemos improvisado, no hemos dejado de trabajar desde que empezó la pandemia. Lo que estábamos haciendo era adaptándonos a cualquier nueva normativa o a cualquier consejo que nos estuviera dando Salud, porque ellos son los que tenían que cuidar de nosotros y decirnos cómo teníamos que hacer las cosas. Entonces, cuando Salud nos daba una indicación, nosotros teníamos que ir adaptando todo este tipo de normativas, que a su vez implicaba movilizar a toda la comunidad educativa, que en Málaga es muy grande. Entonces ha sido, está siendo, pero es verdad que ha sido un inicio de curso difícil, complicado, muy estresante, con la necesidad de ser muy pausiva, porque había mucho nervio, mucho miedo, todo muy respetable, pero imaginarse una comunidad educativa tan grande como la de Málaga, con 24.000 docentes, muchos de ellos con voz alta, ¿no?, alertándote de sus miedos, de sus preocupaciones, y gestionar todo esto pues no ha sido fácil, pero bueno, tengo un gran equipo en la delegación y hemos intentado pues responder a todas esas preguntas que tuviesen, todas esas inquietudes, y sobre todo que se sintieran arropados por nosotros, que supieran que estábamos con ellos y que estábamos de su lado, ¿no?, intentando dar respuesta a todas esas dudas, preocupaciones, miedos y por supuesto pues siempre velando por el derecho más importante de nuestros niños, que era el derecho a la educación y presencial, que era nuestra defensa, claro. Hablando precisamente, Mercedes, de eso, de la educación presencial, hay quien defiende que no sea así y que quizás los alumnos estarían más seguros a lo mejor en las casas. ¿Por qué la Junta de Andalucía, a la vista está, no por los datos, pero por qué continúa apostando por esa educación presencial en los centros escolares, tanto a todos los niveles, ¿no?, desde infantil hasta la secundaria? Yo creo, David, que entiendo ese movimiento que hubo de considerar que era lo más seguro la semipresencialidad, o sea, o el hacerlo online más que la semipresencialidad, que eso sí se han acogido
muchos centros educativos, pero no puede ser lo mismo que un niño esté detrás de una pantalla escuchando a su profesor al estar en un aula. Es más, de verdad, tenemos testimonio de alumnos que te aseguran que se pierden en las clases online. Sí. Porque ¿cuántos alumnos necesitan de ese cariño del docente o de esa llamada de atención de vuelve, estamos ya aquí? Se ha perdido, disculpa, ya se ha perdido con las mascarillas, ¿no? Correcto. Esa expresión de eso tan importante, ¿no? Esa sonrisa del profesor, o también incluso para regañar, ¿no? Cuando mira más serio, imaginaros con la docencia y eso online. Los mayores, pero y los peques, esa necesidad de compartir con sus compañeros. No puede ser lo mismo. Y como Salud nos aseguraba que cumpliendo con esa normativa podríamos hacerla presencial, nosotros teníamos que apostar y velar por ello, ¿no? Para que nuestros niños tuvieran esa oportunidad de tener dentro de lo que nos está tocando vivir, pues la normalidad más cercana a lo que es normal. Y por eso se apostó desde el primer momento por la presencialidad. Hay quien no respeta, Mercedes, desgraciadamente las normas, ¿no? Y hay quien, bueno, pues intenta hacer las cosas a su manera. Y hablando de actualidad, hemos conocido, ¿no? Conocíamos ayer la noticia de dos alumnas de un instituto de educación secundaria en Rincón de la Victoria. Creo que han sido expulsadas, ¿no? Porque no querían, se negaban a llevar la mascarilla, ¿no? Cuéntanos. Eso es, pues realmente es un caso que desde el inicio de curso se está trabajando en delegación. El director pues ha ido trasladando las quejas continuas pues de estas dos alumnas que continuamente pues digamos retan al centro educativo pues quitándose las mascarillas, grabando con vídeos con el móvil, bueno, un poco pues incumpliendo la normativa del centro y poniendo en riesgo al resto de compañeros. ¿Qué te puedo decir, David? A mí estas cosas pues me entristecen porque yo respeto y entiendo que haya familias que a lo mejor no crean en esto, no lo puedo entender, ¿no? Pero bueno, lo respeto, que ellos no lo crean, pero la educación que están recibiendo esas niñas, o sea, el civismo de tener que compartir, si hay unas normas, pues hay que cumplir con ellas y no podemos olvidar que esto está impuesto por Salud, esto no es un iluminado que ha llegado y ha dicho que tenemos que ir todos con mascarillas, esto hay muchas familias sufriendo, hay muchas muertes diarias en España y aquí en Málaga, que nos estamos acostumbrando a escuchar cifras de muerte. Que no son cifras, hay personas y familias detrás, claro. Correcto, y yo creo que nada más que por respeto y empatía a todas esas personas que están sufriendo, que se quedan en el camino, que están ingresadas en el hospital, yo lo único que pediría es que respetaran, claro. Y bueno, pues que luego en su casa pues que se quiten la mascarilla o que se vayan al monte donde no haya nadie y se la quiten y respiren aire puro, pero donde hay un centro tan grande conviviendo, yo creo que deberían de entender que no deberían de quitarse y retar a toda la comunidad educativa de esa manera, ¿no? Otro asunto, Mercedes, también importante y que daba de qué hablar hace varias semanas era el tema de la climatización de las aulas, ¿no? Incluso el consejero Javier Imbroda visitaba la provincia de Málaga y a preguntas de los periodistas pues decía que bueno que toda la vida había hecho frío y que las clases tienen que ventilar, pero bueno, había voces que decían que las aulas no estaban preparadas, pedían un sistema de climatización. ¿Cómo están en estos momentos, Mercedes, las aulas de la provincia de Málaga con respecto a esa ventilación que es necesaria al fin y al cabo? Sí, es correcto. Yo creo que la situación se ha relajado mucho pues porque el clima acompaña, claro. Y eso es importante. También yo creo que las familias, los centros educativos, pues dentro de que estamos adaptándonos a todas las circunstancias, pues nos ponemos muy nerviosos. Y lo que dice el protocolo era que había que ventilar 10 minutos entre clase y clase. Claro, ya hay centros educativos que decíamos, no, pues nosotros la hora entera las ventanas abiertas. Y ya pues te salen las voces críticas de mi hijo está pasando frío. Bueno, pues lo único que pedíamos era un poquito de sentido común por todas las partes, es decir, pues en aquellos lugares donde hiciese muchísimo frío, si el protocolo te decía que con 10 minutos era suficiente, pues era suficiente. Luego hay otros centros educativos en otros municipios que se han reinventado y han puesto unos plásticos en la ventana. En
fin, al final era usar el sentido común y cada centro educativo, porque es cierto que no había el mismo problema en un cole de Ronda que el que había aquí en Málaga capital. Entonces, bueno, hemos intentado ir dando respuesta a todos los centros educativos que nos elevaban esta situación y sobre todo trasladando esa tranquilidad a las familias de decirles que aireando las aulas 10 minutos entre hora y hora era suficiente. Y si los alumnos pues tenían frío, bueno, pues se estaba permitiendo en muchos centros que se llevaran una mantita, pues que fueran con el abrigo. Familias que les parecía mal, entonces fue donde se acogió el consejero, donde dijo, a ver, que todos hemos pasado frío, que no, y que estamos en una situación excepcional, también, claro. Calor en verano, claro. Y que no podemos olvidar que esto no es algo que queramos para nuestros alumnos toda la vida, que entonces habría que buscar una solución, sino que estamos en un año excepcional, conviviendo con una pandemia y que tenemos que adaptarnos todos y poner de nuestra parte alumnos, profesorado, familia y administración, todos de la mano para poder salir adelante. Y yo creo que al final, bueno, pues poco a poco se ha ido aplacando un poquito los nervios y luego pues afortunada o desafortunadamente, según cómo se mire, pues el clima ahora nos está acompañando, ya no hace tanto frío, aunque en algunos municipios, por supuesto, sigue haciéndolo, pero bueno, han encontrado la solución. Volviendo, Mercedes, al tema de la docencia online, siempre ponemos el foco, hablamos de los alumnos, pero también yo creo que hay que hablar de los profesores, ¿no? Entiendo que para un profesor no debe ser fácil a lo mejor pues ponerse al frente de una clase o conocer, ¿no?, todos los medios informáticos. Al margen de esto, en el caso extremo de que tuviésemos que llegar a esa situación, ¿los centros educativos de la provincia de Málaga estarían preparados para impartir esa docencia? Salvo excepciones concretas, los centros educativos están preparados. Los equipos informáticos han llegado a los centros educativos. Por ser sincera del todo, están terminando de llegar a los centros de primaria porque se hizo un calendario por prioridades. Como la opción de la semipresencialidad era solo para la ESO, pues empezó a repartir en los institutos, ya están llegando a los CEIP y bueno, se ha adaptado todo para en un caso hipotético de tener que confinarnos de nuevo, que pudiera ocurrir. Lo que pasa que es verdad que esos docentes, tener que preparar esas clases online, es algo que no deseamos. Nosotros vamos a seguir apostando por la presencialidad y de hecho el irnos a casa sería una muy mala noticia para toda la sociedad, no para la comunidad educativa, porque ellos, significaría que algo muy malo está pasando. Vamos a seguir cuidando las medidas para que no desaparezca eso, porque volvemos a lo de siempre, tener que trabajar en casa, preparar las clases online, luego corregir las tareas. Es que los docentes son grandes héroes, es verdad que no están en primera línea con el COVID, pero son grandes héroes también, porque están haciendo un trabajo muy importante para hacer que todos los alumnos, todos los niños que están matriculados y están estudiando, no pierdan esa ilusión y mantengan ese hilo de esperanza de un futuro mejor. Y están haciendo un trabajo excepcional, lo que pasa que es verdad que es desde otro punto de vista, ¿no? Y bueno, pues la verdad que agradeciéndoselo siempre y confiando en el buen hacer de todos ellos, ¿no? Hablando también de los profesores, Mercedes, yo decía antes, hablábamos antes del gran esfuerzo que se ha hecho, ha venido acompañado de un esfuerzo inversor. No vamos a dar cifras porque a los periodistas es verdad que nos gusta mucho esto de las cifras, pero a la gente realmente le aburre un poco, pero al margen de esto, una parte importante de esa inversión ha ido dirigida a la contratación de nuevos docentes, ¿no? Era algo que la comunidad educativa llevaba años reclamando, ¿verdad? Sí, la verdad es que la mayor partida de la historia en docentes, la cifra, es verdad que dices que no le gusta, pero quiero recordar, creo que son 1.341 los docentes en los centros educativos públicos y 182 en la concertada. Sí. La verdad es que ese refuerzo es lo que más nos han agradecido, porque gracias a eso pues han podido desdoblar las aulas, bajar las ratios. Lo que pasa es que luego se han tenido que reinventar los equipos directivos, buscando. Yo que voy visitando centros educativos, la verdad que hay alumnos en los pabellones, en las aulas donde estaban los PT, porque claro, los centros han tenido que buscar espacios para poder situar a estos alumnos y hacer estos desdobles, pero bueno,
insisto, es un año excepcional de pandemia y cualquier solución es buena, ¿no?, para continuar con esas clases presenciales. Y la verdad que la plantilla se ha visto incrementada y eso lo están viendo pues los centros educativos, los resultados, ¿no?, de verse reforzados con todos estos compañeros. Tengo por aquí unos datos, delegada, que me gustaría también analizar contigo, de la tasa de abandono escolar. Se sitúa en Andalucía por encima del 21,6%, ha bajado, pero continúa siendo alta. Esto es para que nos entendamos el porcentaje de jóvenes que entre 18 y 24 años como máximo tiene el título de la educación secundaria. Yo sé que es un tema que a ti no solo como delegada, sino también como parte del mundo asociativo, ¿no?, por esa asociación Nena Paine, que tenía a tu madre como alma mater, ¿no?, de ese proyecto, y que vosotros, que por cierto la sociedad tiene mucho que agradecerle por haber continuado esa labor. Yo sé que preocupa, ¿no?, esas cifras de esa tasa de abandono escolar. ¿Qué se está haciendo en Andalucía para paliar todo esto? Pues preocupa y muchísimo, de verdad, es una de las prioridades de esta consejería. Desde el primer momento que llegamos, el consejero puso esas cifras sobre la mesa y le pidió al equipo que buscáramos de qué manera, a los delegados nos pidió en nuestras provincias, porque es verdad que no es lo mismo Málaga que a lo mejor Almería, sí, Córdoba, entonces nos pidió pues que dentro de nuestro equipo buscáramos la manera de ver cómo solventar esta situación. Y una de las soluciones que vemos es la apuesta por la formación profesional, sin duda alguna, porque creemos que hay ahí un escalón muy importante entre la ESO y bachiller, que muchos alumnos se matriculan en bachiller prácticamente forzados y se quedan en mitad del camino, y ahí es donde tenemos ese fracaso. Y la verdad es que se está haciendo una apuesta bastante importante por la formación profesional, incluso por el FP básico, que se llama la formación profesional básica, que es una manera de reenganchar a todos esos alumnos que bueno, son repetidores y se quedan en segundo, en tercero de la ESO, y es una manera de motivarlos, orientándolos en una carrera profesional. Es una manera mucho más llamativa para ellos, más, digamos, sí, la palabra quizás es eso, ¿no?, más fácil, un camino como que ellos ven mejor, no ven tan engorroso como lo que es la ESO y el bachiller, e intentar, en la medida de nuestras posibilidades, lógicamente, que esas cifras bajen. Y en Málaga, bueno, el año pasado se hizo una apuesta bastante importante con 9 nuevos ciclos, se ofertaron, quiero recordar, 4.000 plazas más. Con todo y con eso, hemos hecho otro plan de choque este año, trabajando municipio por municipio, hablando con los alcaldes, con los centros educativos, para saber y conocer bueno, pues qué demanda de cursos de formación se necesitaban, el perfil de alumnos, y la verdad es que tengo que decir que la delegación ha hecho un trabajo bastante importante, y ahora es apostar por ello, seguir. Esto es algo que no se puede hacer de un día para otro, porque montar un ciclo formativo cuesta mucho dinero. Y bueno, lo importante es que al final entre las administraciones también nos ponemos de acuerdo. Hay algunos municipios donde los propios alcaldes y alcaldesas han decidido apoyar también, y nosotros pues haciendo una apuesta en firme por esto, para cada año ir creciendo e ir permitiendo que estas cifras de abandono pues sean también poco significativas, ¿no? Hablando de esa formación profesional, también se apuesta mucho por la formación profesional dual, ¿no? ¿Qué significa eso, Mercedes, para que lo entendamos bien? Bueno, la formación profesional dual es que prácticamente la mitad del curso lo haces en una empresa. Son empresas que en la provincia de Málaga... Es algo más práctico, ¿no? Entiendo, es ¿no? lo más Quizá. práctico. Es que entendemos que es lo mejor que le puede ocurrir a un alumno que decide enfocar su vida en algo profesional, en un camino. Y bueno, la verdad es que hay muchísimas empresas, y creciendo en la provincia de Málaga, que apuestan por ello. Se contrata al alumno como becario y realmente pues conocen el alumno de primera mano a lo que se va a dedicar el día de mañana. Y ciertamente es una de las grandes apuestas, que ha crecido también muchísimo en este curso, y el próximo va a crecer todavía más. Con respecto a la tasa de abandono escolar, Mercedes, preocupa mucho sobre todo el tema del alumnado más vulnerable, ¿no? Entiendo que también se está trabajando en ello, que quizá necesiten pues una atención más integral, ¿no? Porque no es solo a lo mejor un problema con el centro educativo, sino también un problema en casa, en fin, en general, en su ambiente diario, ¿no? Entiendo.
Correcto, este es otro tema que también nos preocupa bastante y nos gustaría que no se quedara cuando la gente habla de brecha digital. La brecha digital no es que el alumno no tenga una tablet o el internet para conectarse, que esto es algo que es un error que estamos cometiendo. En plena pandemia, pues todo el mundo alarmaba que la brecha digital, que no tenían portátiles. Posiblemente muchos de esos alumnos, aun teniendo la tablet o el internet, no se hubieran conectado igualmente a sus clases. Entonces esa brecha digital hay que trabajarla socialmente, desde la base, con la familia, con los servicios sociales, con el programa Impulsa, con el PROA, que son programas que que venían funcionando desde atrás, pero que estamos potenciando aún más pues, con diferentes medidas para realmente poder atajar esta situación y sobre todo pues ayudar a esos alumnos más vulnerables a que realmente pues que salgan de ahí y que puedan también tener un futuro esperanzador el día de mañana. No obstante, Mercedes, esos resultados académicos han mejorado. El pasado 25 de enero el consejero pues se felicitaba por ello y decía, bueno, pues que esto se debe en parte al mayor presupuesto de educación. Si, al final hablo de cifras, ¿ves? Si es que 7.400 millones a nivel autonómico, de ello gran parte han ido a parar a esa digitalización de los centros educativos. 600 centros educativos de Málaga se ha dotado con más de 17.000 dispositivos portátiles. También yo creo que es importante, ¿no?, adaptarse a cómo hoy en día pues se funciona, ¿no? Yo creo que ya en las aulas la pizarra y la tiza ya está prácticamente olvidado, ¿no? Totalmente. Sí, es que realmente es esto, ¿no? Yo creo que aquí lo importante y lo que yo creo que está haciendo la consejería muy bien es que no estamos parcheando. Lo que se está haciendo es haciendo una planificación para que esto, realmente el resultado a lo mejor se pueda ver pues dentro de 4, 5, 6 años, realmente se pueda valorar todo este esfuerzo que está haciendo la consejería ahora, porque realmente estos no son números que se puedan valorar de un día para otro, no vamos a bajar la cifra del asentismo ni del fracaso escolar de manera inmediata, pero sí que es verdad que si hacemos una apuesta en firme, como se está haciendo por la digitalización, por mejorar los programas para los alumnos más vulnerables, por la formación del docente, ampliando la plantilla, esto realmente, finalmente, se va a ver seguro beneficiado nuestros alumnos y los resultados pues se verán pues eso, un poquito más adelante, pero será la satisfacción de saber pues que el trabajo se ha hecho bien y se ha planificado y sobre todo yo tengo un lema en mi delegación y lo digo siempre, ¿no?, que el que venga detrás continúe con el trabajo, que sepa que lo que se empezó estaba bien hecho, que no vengan y esto era una iluminación de la delegada que estaba aquí, no, sino todo argumentado por los técnicos, estudiado, consensuado con la comunidad educativa, que nos reunimos continuamente con toda la comunidad educativa y les escuchamos. Es verdad que muchas veces pues no tienen respuesta a sus necesidades de manera inmediata, pero este es el mensaje que yo les traslado siempre, estamos trabajando en ello, confiar que va a llegar, lo importante es que se trabaje, que se planifique y que llegue, y que los resultados van a llegar seguro. El tema del bilingüismo, Mercedes, también preocupa, ¿no?, sobre todo a la hora de que los alumnos de la comunidad autónoma sean competitivos también, ¿no?, con respecto al resto de españoles de otras comunidades autónomas. ¿Cómo se encuentra en este momento, ya no Málaga, sino Andalucía con respecto al bilingüismo en los centros escolares? Bueno, pues esto es algo también que hemos tenido que afrontar porque tenemos que reconocer que había muchos centros educativos considerados bilingües que no estaban haciendo ese bilingüismo. Entonces, bueno, lo primero ha sido también pues modificar el currículum, pues añadiendo un 50% más a ese segundo idioma, más tiempo, para que realmente pues se pueda atajar esto y que seamos competitivos, como bien dicen, ¿no?, que esos centros bilingües sean bilingües de verdad, que no sea simplemente el tener un cartel, un rótulo, claro, ¿no?, que era un poco esa sensación que me llevé al principio, que además lo digo con conocimiento de causa porque he visitado los 103 municipios y centros educativos que me han reconocido delegada. Somos bilingües, pero no hacemos el bilingüismo. En la práctica no era así. No era así, entonces clave el aumentar las horas del idioma, la formación del docente, insisto, la formación, la preparación de ellos, porque es la clave y sobre todo pues
que podamos hacer que esto sea una realidad para todos nuestros niños, ¿no? Se habla mucho de sanidad, de la herencia, ¿no?, que en sanidad había dejado el anterior gobierno y estaba muy deteriorada. ¿Tiene la misma sensación con la educación o no es así? Bueno, mira, la herencia recibida, no te quiero poner en un compromiso. Yo te digo, mira, desde que llegué a mi delegación, me hice una propuesta, porque yo empecé un poquito con mucha impotencia de lo que me encontré, y me hice un compromiso conmigo misma, que era no dedicarme a hablar mal de la oposición y de lo encontrado, sino trabajar para cambiar. No perder el tiempo, en fin y al cabo, no perder el tiempo en esto. Y te tengo que decir que, sin embargo, ellos sí se han dedicado a veces a hacerme comentarios que me parece totalmente fuera de lugar e injusto, porque creo que no eran verdad. Pero yo sí te tengo que reconocer que quizás lo único que pueda echarles en cara es que no planificaron. O sea, nosotros nos hemos encontrado una educación que era como parchear, estaba parcheada. Entonces había muchísimos expedientes, bueno, venían los directores de los centros educativos reclamándonos obras, peticiones históricas de 10, 12, 13 años, se me ocurre a voz de pronto en Carratraca, el muro caído, 13 años. Y tú decías, bueno, nadie ha planificado, entonces reajustar todo esto no ha sido fácil, de verdad, sin olvidar que en la provincia de Málaga éramos muy castigados como provincia menos en obras de escolarización, con el mayor número de prefabricadas de toda Andalucía, que tenemos un plan de choque para retirar todas las que tenemos, sí. y con una necesidad en la costa abrumadora, porque los alumnos no es que estuvieran hacinados, es que los alumnos ya no cabían, no había ni lugares para colocar las prefabricadas para que los niños pudieran estudiar. Entonces llevamos 2 años trabajando en esto, le vemos ahora un sentido, ahora le vemos un resultado, queriendo cambiar el comedor para ponerlo in situ, que ya tenemos 40 más, y todo esto no es fácil, Entonces, lo que hemos heredado es una educación un poco castigada en el sentido de que no había una planificación, o sea, yo creo que nadie pensó que Málaga estaba creciendo tanto, que cuando yo he llegado pues me he encontrado eso, pues todo el mundo exigiendo, pidiendo, y teniendo que hacer una apuesta en firme por las necesidades especiales, que todo el mundo nos damos golpe de pecho, pero los alumnos sin recursos, sin petit, los centros educativos sin el material necesario, en fin, yo te diría, ¿no?, porque yo tengo en mi cabeza todo muy estructurado, yo me he dedicado en estos 2 años, de verdad sin descanso, con todo mi equipo, con reuniones muy intensas, a ver la realidad de la provincia de Málaga para poner por prioridad en las necesidades, insisto, para que el que venga detrás continúe con el trabajo, que no pare. No he venido a hacer política destructiva, he venido a hacer una política constructiva y que el que venga detrás pues pueda continuar con este trabajo, porque es que nuestros niños son los más importantes y la comunidad educativa yo creo que realmente no era escuchada. Y yo creo que una de las cosas que ha puesto este consejero sobre la mesa es escuchar a la comunidad educativa, y yo creo que la delegación de Málaga es una de sus prioridades y creo que la comunidad sí lo siente. Luego había mucho desbarajuste, yo una sensación que tengo que era que tenían que reclamar los padres para escuchar, o sea, eran las AMPA las que reclamaban la necesidad. Y esto es algo que también el consejero ha dicho muchas veces, que las AMPA malinterpretaron y que yo lo digo siempre, que es: yo escucho a la AMPA, pero con el equipo directivo, es que en el centro educativo manda el equipo directivo, no pueden mandar los padres apoyan y ayudan. Lo que decía el consejero de hasta la puerta, que interpretaron como que no querían que no quería él que entraran, no era eso. Lo que queríamos decir es que en el centro educativo quienes mandan son los equipos directivos y ellos son los que tenían que solicitar esas necesidades. Y yo creo que eso también se ha conseguido. Eso se ha conseguido, que los equipos directivos creo que se sienten escuchados y saben que cuando nos hacen una petición nosotros respondemos, y por supuesto las AMPAs tienen que estar ahí apoyando a sus equipos directivos y reclamando como las que más, porque como padres que somos pues es lo que nos gusta, ¿no? Pero que no fuesen ellas las que lideraran esa necesidad de la comunidad educativa, lo tenía que hacer el director o la directora, que para eso es el que más manda en el centro educativo, ¿no? Es verdad que los padres, Mercedes, exigimos mucho, ¿no? Y
Y en el tema de la conciliación, algo que es importante, también creo que exigimos mucho a los centros escolares. Me explico, hablo de, por ejemplo, el comedor o las aulas matinales, ¿no? Que muchas veces queremos que a lo mejor nuestro problema de horario laboral pues nos lo solucione el colegio, a lo mejor no, pues con ese aula matinal y con ese comedor, algo con lo que también la consejería está comprometida, ¿no? Sí, bueno, es que realmente entendemos que es una necesidad para la conciliación familiar. También es algo que nos hemos encontrado sobre la mesa, que era la queja de las familias con los menús, los catering, las familias que quieren in situ, que quieren el caliente. Bueno, es que desde el 2011 no se había tocado el presupuesto de los comedores, entonces exigirle a las empresas algo que era prácticamente imposible, pues también es complicado. Pero sí que es cierto pues, que tenemos un compromiso pues, de intentar, en la medida de las posibilidades, de los comedores convertirlos in situ, que los catering mejoraran la calidad de la alimentación, por eso se ha subido ahora el precio y hay un compromiso desde la consejería de año a año ir subiendo ese precio. Mejorándolo un poco para que las empresas también se sientan arropados, ¿no? Porque yo recuerdo también haber dicho una vez que, hombre, una cosa es empatizar con la comunidad educativa y otra cosa es poner en juego tu negocio a cambio de nada, ¿no? Entonces aquí teníamos que poner todos de nuestra parte y yo creo que la consejería pues también ha hecho una apuesta en firme por esto y bueno, pues yo creo que también se va a ver el resultado poco a poco porque es una realidad que está escrita y que está empezando ya a funcionar, ¿no? ¿Se ha solucionado ya el problema de los comedores que hubo al inicio del curso o queda todavía algo por subsanar? Hombre, yo voy a tocar madera y espero que sí. Creo que sí. ¿no? O sea, el director general, tras la contratación del último centro que me faltaba, que era el Josefina Aldecoa, del Rincón de la Victoria, me dijo, delegada, tenemos 4 años por delante para subsanar todo esto, porque para los próximos 4 años teníamos garantizado el comedor en toda la provincia de Málaga. Y decía, en estos 4 años pues tenemos que mejorar todo pues para seguir escuchando pues las necesidades de los centros educativos, los que las familias nos piden, los que quieren que sean in situ, el que dice que... Entonces, para los próximos 4 años en la provincia de Málaga no deberíamos de tener ningún problema en los comedores. Y esperemos y confío que así sea. Hubo protesta, como le he dicho, a principio de curso por el tema de los comedores y también por el tema de la ratio con respecto a los alumnos por clase. Este año también con más motivo, o sea, o la comunidad más, los padres más preocupados también por el tema del COVID, ¿no? Porque también pues nos alarmamos mucho. ¿Cómo nos encontramos en ese aspecto con respecto a la ratio por alumnos por clase? Bueno, esto es algo que estamos también trabajando y no podemos olvidar que nos manejamos en las cifras del Ministerio. Esta es una realidad. Sí. Otra cosa es que a nosotros nos parezca que es alto y lógicamente queramos hacer una inversión, pero esto es un poco más a lo que vengo a decirte, David, es tanto lo que tenemos que hacer que el dinero al final, o sea, esto es necesidades, como yo digo, infinitas, sí, hay que con priorizar, recursos ¿no? Como finitos. bien decías antes, claro. Correcto, entonces, obras, los petís, la mejora de los contratos de los monitores, mejorar los contratos del comedor, del matinal. Claro, vas abriendo y tú dices, bueno, sí, si queremos bajar la ratio, para bajar la ratio tenemos que construir, porque hay edificios, porque ahora bajamos la ratio y nos vamos a encontrar con que no hay espacio donde meter. Para meter Entonces, tantos niños. Tenemos que planificar, a su vez, si el Ministerio cambiara en algún momento esa ratio, nos correspondería económicamente una inversión mayor que también nos podría servir para impulsar, porque mientras esa ratio sea la oficial del Ministerio, el dinero es el que es y nosotros pues tenemos que priorizar necesidades. Que por supuesto lo ideal que sería que las clases fueran a 15 y por supuesto hay que trabajar mucho para que eso sea una realidad, hay que trabajar mucho, desde construir los edificios, los colegios y los institutos, mejorarlos, adecentarlos y luego apostar por el recurso humano, porque no vamos a empezar la casa por el tejado. Se firmó ayer, Mercedes, en el Parlamento un acuerdo con Vox para impulsar la implicación de las familias en la educación de los hijos. Hay quien ha acusado y quien dice que esto es el PIN parental, ¿no? Como Vox llamaba, algo que la Consejería de Educación, en este caso de Ciudadanos o el Partido Popular, como parte del Gobierno andaluz, defiende que no es así, ¿no? Cuéntanos exactamente en qué ha consistido ese acuerdo. Bueno, el acuerdo... ¿Cómo va a repercutir, sobre todo, disculpa, a las familias, claro?
Pues no va a repercutir en nada diferente a lo que hasta ahora, porque hemos firmado lo mismo que teníamos, el derecho a la familia pues a estar informada y al centro educativo a informar a las familias. No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia, es que no la hay. Hablábamos, Mercedes, ya para ir casi finalizando, de todo ese esfuerzo que ha tenido que hacer la consejería para adaptarse, y también ha habido que adaptarse a la LOMLOE, a esa nueva ley de educación, a la ley CELA. ¿Qué opina de esa ley? ¿Lo ve realmente un ataque a la concertada? Porque sí me consta que este gobierno andaluz defiende tanto a la escuela pública como a la concertada, consciente de que forma parte, por supuesto, de nuestro sistema educativo. Bueno, pues yo lo que opino es lo que se ha estado trasladando desde el que conocimos esta ley y que el consejero pues trasladó, que efectivamente creemos que perjudica a la concertada, también a las necesidades especiales. Nosotros creemos en una inclusión y en una integración, por supuesto, pero también creemos en los centros educativos especiales, creemos que es necesario. Y luego también defendemos la libertad, el derecho de elección del centro educativo, de las familias, que es algo que ahora parece que se quiere privar, bueno, pues digamos, cesando ese apoyo a la concertada. David, yo creo que no deberíamos de reparar en esto, sino seguir trabajando. Es que es verdad que lo triste de esto fue que se ha cuajado esta ley sin el apoyo ni escuchar a las comunidades educativas, y además en un momento en el que estábamos todos centrados en la pandemia y salió. Eso ha sido lo feo de la ley CELA, el no escuchar realmente. Es una vez más cometemos el error de no escuchar a los agentes más importantes, que es la comunidad educativa. Entonces, mientras esto no ocurra, es que la ley, sea la ley de quien sea, no va a tener... no va a ser escuchada. Sin embargo, la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, desde el primer momento, ha pretendido esto: escuchar a la comunidad educativa, escucharlos. Nos hemos sentado, mesas sectoriales, 3 acuerdos históricos con los sindicatos firmados. Es que esto es lo que necesitan los ciudadanos, esto es lo que necesita la comunidad educativa, que se nos escuche, que se sepan las necesidades realmente. Ha sido un error lo que ha hecho la ley CELA, es un error, porque nace desde la confrontación, por lo tanto no va a tener nunca una buena mira, no va a calar, porque ya tiene prácticamente a la mitad de la comunidad educativa enfrentada. Y nosotros lo único que hemos hecho ha sido mantenernos en nuestro ideal, en nuestro mensaje de que estamos trabajando por mejorar la educación, que queremos una educación de excelencia sin dejar a ningún niño atrás, por supuesto, velando por sus derechos, dando la libertad de elección de centro educativo a las familias y, por supuesto, creyendo en las necesidades educativas especiales, los centros educativos que además hacen un trabajo excepcional que no se puede hacer en un centro ordinario. Es que no se puede hacer en un centro ordinario. De cara al futuro, Mercedes, con respecto a las infraestructuras, tengo yo por aquí que actualmente se están desarrollando 1.100 actuaciones por valor de 650 millones de euros. Esto puede ser desde una pequeña grieta, ¿no?, que a lo mejor tenga un centro, hasta construir nuevas aulas, ¿no? Cuéntanos así a grandes rasgos en qué consisten esas infraestructuras necesarias también, como has dicho, ¿no? Bueno, la verdad es que uno de los grandes orgullos, y que yo creo que la comunidad educativa, que es la voz, saldrá y lo dirá, es este plan de choque que se está haciendo en las infraestructuras. Por un lado, digamos, tenemos como 3 grandes bloques. La escolarización, que es la creación de nuevos centros educativos. Los más cercanos que tenemos son San Pedro y Las Lagunas en Mijas, pero hay proyectado en El Rincón, en Málaga Capital, en Benalmádena, hay colegio e instituto, Casares, Manilva. Luego tenemos ampliaciones de centros educativos, que son pasar, bueno, pues a lo mejor si son de un C2 a un C3, de 2 líneas a 3 líneas, o pasar de 2 unidades en secundaria a 6, como vamos a hacer también en Mijas, como se ha hecho en Torremolinos, también en Manilva, que ahora se pone la primera piedra.
bueno, en Málaga capital, por supuesto. Eso es, digamos, como una primera, digamos, un primer plan de trabajo. Luego está por otro la segunda, que es bueno, que esto además significa la retirada de las prefabricadas, lógicamente. Se están haciendo todas estas obras en aquellos lugares donde hay prefabricadas para poder eliminarlas. Luego tenemos un segundo plan, que es el de digamos, retirada de amianto, la climatización de los centros y la adaptación. Faltaban muchísimos ascensores, las entradas a los centros educativos, estamos haciendo las pasarelas, digamos, hacerlas accesibles, que esto también era demandado y que había muchísimo por hacer. El otro día fui también a Mijas a inaugurar, a Río Gordo, en Casa Bermeja, es decir, también y luego hay un tercer trabajo que este año, además, a raíz del COVID, incluso lo han podido liderar los propios centros educativos, y es que en los institutos, pues 163 de ellos han acogido más de 250 proyectos subvencionados por un total de 25.000 cada uno de ellos, es decir, la mayoría de los centros educativos han cogido 2, y con ellos han reconstruido muros, han cambiado la luminaria, han arreglado goteras, pintado, incluso hecho algún aula, mejorado los baños, y esto eran obras también que había necesidades, porque estamos hablando de centros educativos que tienen 40, 50 años, donde los baños pues ya eran prácticamente inutilizables, y los han podido remodelar. Y esto lo han hecho los propios centros educativos, liderados por los equipos directivos, y realmente se está viendo un lavado de cara de los centros educativos que es que da mucha alegría, y es una de las cosas que me trasladan los equipos directivos, que estoy visitando todas esas obras que se llaman obras COVID, porque se han hecho con un presupuesto en esta pandemia, y está dando muy buen resultado, pues porque realmente la comunidad está resolviendo problemáticas históricas de grietas que había, lo que digo, ¿no?, la luminaria, pabellones que estaban levantado el suelo, y bueno, se están acometiendo todas estas obras que se han acometido, la gran mayoría antes de diciembre tenían de tiempo, y ahora se han aprobado otras 90 en el mes de enero, y realmente pues eso está liberando mucha carga a la delegación de esas obras que estaban en cola, y a su vez los equipos directivos y los centros educativos y la comunidad educativa está viendo con buenos ojos pues que sus centros están mejorando muchísimo, pintarlos, mejorarlos, de cara a que los alumnos también pues estén más acogidos, ¿no? Así que realmente tenemos, digamos, como esos 3 planes, una inversión histórica en la provincia de Málaga, que realmente, bueno, para mí todos los lunes el gerente, José Labrador, que me manda un email, me dice: delegada, porque yo siempre le digo, a mí cuando me dice, no, está en proyecto, está en redacción, la piedra cuando llega. Digo, tú a mí no me cuentes de proyectos, porque yo eso no entiendo. Digo, tú dime a mí el carrito cuando entra al colegio. Entonces, todos los lunes me manda un Excel y me dice, el carrito está entrando aquí y aquí, el carrito. Y la verdad es que es una satisfacción ver cómo todos los lunes comienzan 2, 3 obras en la provincia de Málaga, que realmente es que se va a ver los resultados muy pronto, porque se están haciendo muchísimas obras y muchísima inversión, que eso va a repercutir en positivo, lógicamente, para la comunidad educativa. Era algo que estábamos esperando y que se ve con muy buenos ojos, ¿no? Ya por último, Mercedes, un dato también importante, ¿no?, esa convocatoria de oposiciones, 6.200 plazas de profesores, que creo que ya tiene fecha además, ¿no?, en el próximo mes de julio, creo, ¿no? Eso es. También yo creo que va a ser importante para estabilizar las plantillas y sobre todo pues para ese refuerzo, ¿no?, que continúa pues siendo incluso necesario, ¿no? Pues lógicamente en la línea de seguir mejorando la educación y apostando por ella, ¿no? Es la mayor apuesta de oposición en la historia de la Junta de Andalucía, y además quiero recordar que con 10 modalidades, es decir, también la mayor apuesta de diferentes, ¿no? Así que, bueno, pues yo espero y confío pues que de estas pruebas salgan grandes docentes, grandes maestros y maestras,
que serán los que aporten el mejor conocimiento a nuestros niños, que son el futuro y la esperanza, ¿no? Pero yo siempre lo digo que todos esos alumnos que irán este verano a examinarse, todas esas personas, por ellas van a pasar lo más bonito que tenemos, que son nuestros niños, y por ellos van a pasar el futuro y lo que más anhelamos, ¿no? Que es que sean motivadores, que sean personas que aporten su granito de arena a esta sociedad con nuestros niños de la mano. Pues Mercedes García Paine, delegada de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de PTV Málaga. Yo creo que hemos hecho así un poco rápido la lata que te he dado esta tarde, desde luego, pues haciendo un repaso, ¿no? Yo creo que un repaso importante a la situación actual de la educación en la provincia de Málaga. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros siempre, de corazón. Nosotros vamos a continuar, ya saben que los viernes continúa este programa tras el espacio de actualidad con nuestra compañera Princesa paseando por Málaga, pero en esta ocasión tenemos otra información que ofrecerles. Ya saben que durante toda esta semana en Málaga TV le hemos estado ofreciendo una serie de vídeos, de cortometrajes que bajo el título Encrucijada ha estado elaborando Cruz Roja con el objetivo pues, de concienciar a la población, sobre todo a la población juvenil, de la necesidad del voluntariado, de la necesidad de ayudar a los demás. Hoy terminamos con ese ciclo de 4 pequeños cortometrajes bajo el título Aquellos ojos verdes. Lo vemos y saludamos después a nuestra compañera Princesa. Hola, buenos días, Germán. Soy Lucía Rodríguez, de Cruz Roja. Vengo porque teníamos hoy cita para estudiar su caso por el corte del suministro de gas. Ya. Pensando que se había estropeado el calentador, subí y me encontré con un cepo en el contador. Así, sin avisar, por favor. Ay. ¿Pero ha pagado usted todas las facturas? Claro, siempre. Era una avería del contador. Traté de explicárselo, pero me dijeron que tenía una deuda de 400 euros. Ah, y a eso había que añadir la cuota de enganche. Total, casi 600 euros. Imposible pagarlo con la poca pensión que recibo. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues cocino con un hornillo eléctrico. El agua para la higiene personal la caliento en el microondas y la ducha... Bueno, me ducho con agua fría. Es que hice la mil en Burgos y eso marca mucho. Me voy aclimatando la vida como puedo. Ya, Germán, pero la temperatura aquí... Sí, sé lo que me va a decir. Pero tengo que elegir. Si enciendo la estufa es posible que me corten la luz. Si me cortan la luz, me quedo sin mi música. Y ese es el único lujo que me puedo permitir. Así que... voy tirando con mantas. Pues no se preocupe, Germán. Solucionaremos esta situación. Se lo aseguro. ¿Psicóloga? Bueno, más bien estudiante en pleno agobio de exámenes. Ya. ¿Y cómo ha acabado de voluntario? Pues, si le soy sincera, porque necesito ver que algo de lo que hago funciona de verdad. ¿No sabía que era viudo? Perdona, es que no aparecían los datos. Es que no lo soy. Ella fue el primer y único amor de mi vida.
Los ojos verdes más bonitos que he visto nunca. ¿Sabe eso que dicen que cuando se encuentra el gran amor de tu vida el tiempo se detiene? Pues es mentira. A mí se me aceleró. Todo pasó como un suspiro. Nos conocimos en una academia aprendiendo a bailar. Yo me pasé semanas soñando con que un día fuera mi pareja. Y lo fue. Vaya, sí lo fue. Luego destinaron a su padre al norte y... bueno, no nos volvimos a ver nunca más. Y han pasado 40 años. ¿Pero por qué no la buscó? Quiero decir, si tanto le gustaba, debería haber puesto un poco de su parte. Supongo que por orgullo, por vergüenza, qué sé yo. Eran otros tiempos. ¿Y no se arrepiente? Esperar a alguien tanto tiempo debe ser duro. Supongo que la vida también consiste en ese tipo de cosas. Ahí fue cuando entendí de qué iba todo esto de la familia Cruz Roja. Gracias. La semana que viene vienen a revisarle los enchufes y las puertas. Gracias, Germán. A ti. Y una cosa, ¿cómo se llamaba la chica? La de los ojos verdes. Rosa. Rosita Inclán. Adiós. Hola, Lucía. Soy Teresa, la chica con la que contactaste ayer a través del SAP. Al principio pensé que eras una pirada. Luego, cuando me diste una serie de datos, até cabos y no hay ninguna duda. Se trata de mi abuela, Rosa. Es una loca de los boleros. Respondiendo a tu pregunta, sí, está en la ciudad. Volvió de Galicia hace unos años al fallecer mi abuelo. La tengo aquí conmigo. Abuela, venga. Dile algo a Lucía, que me ha preguntado por ti. ¿Hola? ¿Lucía? Hola. Pero no contesta. Claro, abuela. Lo estamos grabando para mandárselo luego. ¿Y dices que la chiquita esta conoce a Germán? ¿El mismo que bailaba conmigo? Uy, hija, pero de eso ha pasado ya mucho tiempo. Éramos tan jóvenes. Pues importante, ¿no?, ese mensaje que Cruz Roja nos lanza y sobre todo, ¿no?, que nos hace reflexionar a través de esa serie de 4 capítulos bajo el título Encrucijada, que le hemos venido ofreciendo durante toda esta semana en este magazine de PTV Málaga, en Málaga TV. Nosotros vamos a continuar la marcha del programa y, como les decía antes, nos vamos a pasear por Málaga de la mano de la mejor anfitriona que tienen en estos momentos las calles de nuestra ciudad. Se trata de nuestra compañera Princesa, que en esta ocasión nos enseña sitios monumentales de la zona de la Judería. Calle Cister está plagada de sorpresas, unas muy conocidas, sobradamente conocidas, y otras no tanto como debieran, por su importancia histórica, arquitectónica y representativa y simbólica para nuestra Málaga. Pero el hecho de ser vecinos y vecinas de Málaga hace que continuamente pospongamos esa visita prácticamente obligada turística a nuestra propia ciudad, con aquello de que ya iremos mañana, otro día que tenga más tiempo. Pues no, hoy vamos a hacer esa visita por esos rincones un poquito o menos conocidos que los habituales turísticamente y sobradamente conocidos en postales, en estampas, y nos vamos a adentrar por ellos y vamos a conocer la historia de Málaga de otra manera. ¿Me acompañan? Empieza a pasear por Málaga. Empezamos por un entorno sobradamente conocido y reconocido en el mundo, el de la Catedral de nuestra Málaga, seña de identidad absoluta por aquello de que de entrada se la sigue llamando la Manquita, aunque haya
algunos expertos a quienes les moleste. A ver, lo que es, si bien es cierto que tiene otras características probablemente más reseñables de su riqueza monumental, es el caso de ese perfecto híbrido de estilos que supone, bastante más destacables que el hecho de que esté inacabada. Pero si les parece bien, vamos a lo que hemos venido. El entorno de nuestra Catedral de la Encarnación, por cierto, de Málaga, es perfecto para conocer algunos de esos detalles que suelen pasar desapercibidos de nuestro mapa. Repare usted en cada muro, en cada puerta, en cada hoja de esa vegetación creciente, pero sobre todo mire al cielo. Y una vez lo haga, baje la mirada y váyase hasta los pies, que va a hallar frente a sus ojos el patio de los Naranjos, con su pequeña fuente cuyo sonido invita a la relajación. Disfrute del paseo entre cipreses, ficus, palmeras y naranjos, un jardín de flores preciosas de ritmos distintos al que la vida habitualmente nos lleva. Dos calles le voy a invitar a contemplar en este paseo tan particular. Empecemos por Cañón, precisamente junto al jardín de la catedral que estamos pisando. Se llama así tal cual lo documenta la reseña histórica de nuestro callejero municipal. Y es así porque hasta finales del siglo XIX, principios del XX, hubo precisamente un cañón, pequeño cañón, enclavado en la entrada de la calle que da al muelle. Así lo recoge Narciso Díaz de Escobar en su Callejero local, publicado en El Cronista. Y del cañón, pasando por Císter, la más conocida y probablemente transitada, nos vamos hasta Pedro de Toledo. Prácticamente queda enfrente. Disfrute del paseo por este vial tan escurridizo, a quien da nombre Pedro Díaz de Toledo y Ovalle, canónigo de Sevilla, capellán y limosnero de los Reyes Católicos, además de vicario general del Arzobispado de Toledo. De familia, estaba bien emparentado con nobles linajes, de ahí derivan a Postigo de San Agustín, a Las Calles y a Marquesa de Moya. Están ustedes en plena judería de Málaga, es decir, en el sector malagueño donde habitaban los judíos en plena Edad Media. En aquella época de dominación musulmana se les toleraba, pero se les controlaba en guetos. Y se cree, por cierto, que la sinagoga, según el historiador Francisco Bejarano Robles, quedaba en el actual Postigo de San Agustín.
Están viendo que nos adentramos en callejones desconocidos de nuestra ciudad. Quiero traerles a una primavera absolutamente en mitad de este invierno tan largo que estamos padeciendo. Fíjense, cuando se atrevan a pasear, métanse por estos callejones. ¡Qué vistas!, ¿verdad? Sobradamente conocido es este Palacio de Buenavista, donde tiene sede el Museo Picasso de Málaga. De lejos, el Teatro Romano, que ahí está, de fondo de este inigualable marco. Pero, ¿qué me dice usted de estos muros, de estos jardines inesperados, de estas ramas de ficus donde parar sin prisa? Pues un respiro de cultura similar e inesperado también hallarán en Postigo de San Agustín. Pero ¿saben ustedes por qué se llama exactamente así? Pues porque en esta calle se hallaba el portillo por el que se podía acceder al convento de San Agustín, por la puerta opuesta a su fachada principal. Hablar del convento de San Agustín es hablar de una de las joyas de Málaga, joya olvidada lamentablemente. Lleva más de 25 años cerrado, aunque hace poco supimos afortunadamente que se iba a rescatar como biblioteca del Estado. Pero ojo, que el edificio ha pasado por todas las manos posibles e imaginables desde que dejara de ser propiedad de la orden que le da nombre, la Orden de San Agustín. Eso ocurrió con la desamortización de Mendizábal a mediados del siglo XIX. El edificio, datado del siglo XVI, que viviera incluso la Revolución Francesa, pasó a manos del Estado, de la administración local. Eso ocurrió en torno al año 1860, cuando fue desalojado y convertido en hospital por la Guerra de África, que como saben ustedes se data entre el año 1863 y el año 1865. Luego se haría cargo el obispado de este edificio y lo usó como seminario, hasta que la Junta Revolucionaria, en 1868, lo devolvió a manos municipales. Ojo, que la Iglesia volvió a ganarlo en los tribunales poco tiempo después, pero le duraría poco, y una nueva orden se lo devolvió al consistorio, y creó allí los juzgados de la ciudad, además de una guardería municipal, también estancias para la alcaldía y salón para los plenos. Atención, que el ayuntamiento se lo devolvió al obispado en 1918 y los agustinos crearon una escuela. En 1931, se imaginarán ustedes el porqué, es incendiado. Estamos en plena Segunda República Española, no tardaría en llegar la Guerra Civil. Tras ella, siguió como escuela hasta que la Diputación lo adquirió en 1974 y fue sede de la Facultad de Filosofía y Letras, cedido a la Universidad de Málaga, por supuesto. Más tarde fue edificio de los cursos para extranjeros, una actividad que mantuvo hasta el año 1995. A partir de ese momento solo abrió para determinados eventos culturales y fue adquirido por la Junta de Andalucía en el año 2004, quien lo permutó al Estado a cambio de un inmueble en Sevilla. Ha sido utilizado por la Hermandad de la Salud como lugar de salida profesional durante la Semana Santa de Málaga y también como depósito provisional de las excavaciones arqueológicas del centro histórico. ¿Se pueden acumular más usos en un mismo lugar? Yo creo que es complicado.
Como ven, no salimos de la judería de Málaga, que tiene más de un paseo y más de dos. Pero les voy a hacer una pregunta. ¿Saben de hecho quién es Hamed el Zegrí? Pues no se muevan que nos adentramos en su historia. Hamed el Zegrí fue el último caudillo árabe de Málaga. Con anterioridad fue alcaide de Ronda. En la Edad Media, un alcaide tenía a su cargo la guardia y defensa de una fortaleza. El Zegrí pertenecía a una estirpe del reino nazarí de Granada. De hecho, su apellido significa literalmente el fronterizo. El acceso de los zegríes a la dirección del reino granadino se produjo a principios del siglo XV. Zegrí fue nombrado defensor del castillo de Gibralfaro cuando toda Málaga estaba ya bajo el poder de las tropas de los reyes católicos. No obstante, él pertenecía y permanecía encerrado en su fortaleza, acompañado por sus gomeres. Además, lo hacía en la absoluta imposibilidad de contener la resistencia. La historia cuenta que 1.400 personas guardaron sus murallas. Aunque la verdadera fuerza profesional, si así se la puede llamar, la formaban 8.000 gomeres, que eran soldados del norte de África capitaneados por él mismo, por Hamed el Zegrí, quien también estaba al mando de varios cristianos renegados. Cuando la comida comenzó a escasear, los gomeres requisaron existencias a los malagueños y a las malagueñas, llegando a matar a todos aquellos quienes habían osado guardarse algo. Sus soldados estaban, en su mayoría, heridos y sin haber probado un bocado de pan, ya que los muros del castillo estaban rodeados de cristianos. Durante el asedio a Málaga, los hombres de las murallas utilizaron hondas y ballestas para defenderse. Alivió algo la situación la llegada de 200 hombres del santón tunecino Ibrahim el-Garbi, que consiguió que esta fuerza, apenas la mitad de la que disponía, entrara en Málaga. Pero tras haberse perdido, se recluyó con sus hombres en la Alcazaba. Finalmente, el Zegrí decidió capitular, esto es, rendirse, al habérsele asegurado que alcanzaría las mismas condiciones que ya se le habían ofrecido anteriormente al resto de árabes malagueños. Mas, a pesar de estas promesas, al tomar los cristianos posesión del castillo de Gibralfaro, Hamed el Zegrí se vio cargado de grilletes, de esposas y de cadenas. Los capitanes cristianos le preguntaron entonces que por qué no se había rendido antes. Zegrí les contestó: yo acepté el gobierno de la ciudad y juré defender el honor de quien en mí confió. Me han faltado ayudadores, dijo además. Si los hubiera tenido, dijo, hubiera muerto peleando. El rey Fernando le condenó a cárcel perpetua y le mandó encerrar en un calabozo en la ciudad de Carmona. No fue el único que corrió una suerte tan nefasta. Se calcula que fueron 11.000 los malagueños que resultaron esclavos y que terminaron siendo repartidos entre la corona y los nobles, mientras que un tercio de ellos sirvió para redimir a su vez a los cautivos cristianos en tierras infieles. Zegrí había nacido en Málaga, era malagueño. Se propuso su nombre por ello para esta calle que están viendo. Eso ocurrió el 20 de octubre de 1887 en una relación de hijos ilustres de la provincia y otros que sin haber nacido en la misma, como era su caso, le prestaron servicios señalados o desarrollaron en ella hechos de auténtica importancia. Sin duda, esta calle merece el nombre del último defensor árabe, el último caudillo árabe de Málaga. Junto a Zegrí, la calle Santiago, la encuentran ahí, escondida, que tiene nombre en honor al apóstol. Ese apóstol cuyo sepulcro fue hallado entre 1812 y 1814. La calle debe su nombre por estar situada junto a la iglesia de esta advocación. El 12 de febrero de 1488, 6 meses después de haber tomado Málaga, los soberanos católicos decidieron crear la primera parroquia de Málaga, que fue en honor a Santiago Apóstol.
Durante 80 años del siglo XVI llegó a ser la Catedral de Málaga en la práctica, ante la dificultad de tener la financiación suficiente para levantar la actual catedral que conocemos. La iglesia de Santiago, con sus 3 naves, con su genuina torre mudéjar, su desaparecido artesonado, sus apliques cerámicos y sus arabescos ladrillos vistos, constituye la única, la más acabada muestra de la arquitectura hispanoárabe que nos queda en pie en nuestra ciudad. De este templo, todavía mezquita, tan cercano a la Puerta de Granada, partió el cortejo que, encabezado por la Cruz del Primado de Toledo, cerró filas con la imagen de la Virgen de los Reyes y se dirigió el 19 de agosto de 1487 hacia la Mezquita Mayor, donde más tarde se construiría la que hoy es nuestra catedral. En la iglesia de Santiago, en la conocida calle Granada, fue bautizado nuestro pintor universal, Pablo Ruiz Picasso, que nació muy cerquita, por cierto, en la Plaza de la Merced. Una nueva plaza que se abre con bonitas jacarandas que llenan de luz violeta el corazón de la ciudad. En el centro, ya lo conocen, el obelisco en honor a Torrijos, levantado tras su fusilamiento en la plaza de San Andrés. Y hasta aquí nuestro pasear por Málaga. Ya saben que yo siempre les invito a hacer diferentes recorridos, rutas por nuestra ciudad, como si turistas fuéramos. ¿Me quieren recomendar alguna? Estamos en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y, por cierto, el pasear por Málaga también me lo encuentran en YouTube. No dejen de vernos, no dejen de proponernos y no dejen de ser turistas en su tierra. Nos vemos en la próxima. Gracias, princesa. Nosotros no dejamos de ser turistas en nuestra tierra y tú sin duda eres nuestra mejor guía. Nos despedimos, me despido ya de todos ustedes hasta la próxima semana, donde el próximo lunes a partir de las 6 de la tarde en directo continuaremos con más Málaga TV y lo hago con una recomendación que tendrá lugar el próximo viernes. Les voy a proponer que estén muy pendientes al canal TCM a partir de las 10 de la noche porque vamos a poder ver la película Caído del cielo. Ya saben que se trata de esa película y si no lo saben, pues yo se lo cuento, se lo recuerdo que el director Dennis Hopper pues grabó en el año 1980 una película que pese a tener mucho éxito tuvo muy poca distribución y pronto cayó en el olvido. Pues bien, ahora 40 años después esta película Caído del cielo vuelve a cobrar vida y eso es gracias a una serie de personalidades del cine independiente que recaudaron el dinero necesario para restaurar esta película y por lo tanto el canal TCM en primicia nos las va a ofrecer, como les he dicho, el próximo viernes a partir de las 10 de la noche. Aquí tienen un adelanto. Gracias por su atención, disfruten del fin de semana y hasta la semana que viene. Personajes incontrolables, incapaces de encajar en las típicas imágenes idílicas. El retrato salvaje de seres desbocados que prefieren consumirse rápido a desvanecerse. Una película intensa y compleja que incendió Cannes, pero que cayó en el olvido. 40 años después de su estreno, TCM emite una versión restaurada de Caído del cielo, una obra de culto firmada por Dennis Hopper. Caído del cielo,
El viernes 19 de febrero en TCM.